¿Alguna vez te has parado a pensar si la historia que te han contado sobre los orígenes de la Iglesia Católica es totalmente cierta? Durante generaciones, muchos han aceptado que la Iglesia comenzó con un hombre llamado Pedro, el principal apóstol de Jesús. Sin embargo, la verdadera historia es mucho más intrincada, llena de giros históricos e incluso algunas contradicciones que pueden desafiar todo lo que creías saber sobre la religión y la historia. Pensemos por un momento en la idea de que el liderazgo de la Iglesia no fue decretado únicamente por el propio Jesús, sino que fue más bien el resultado de decisiones colectivas tomadas por un pequeño grupo de los primeros creyentes. Imaginemos un grupo de hombres y mujeres dispersos, a menudo perseguidos, que se reunían en secreto, individuos que, bajo constante amenaza y en una atmósfera de opresión, empezaron a sentar los principios y las estructuras que un día evolucionarían hasta convertirse en una de las instituciones más influyentes del mundo. Es realmente concebible que una organización tan inmensa, que hoy cuenta con más de 1.000 millones de adeptos, pudiera haber surgido de un único acontecimiento decisivo o de la iniciativa de un solo individuo. La respuesta puede ser más sorprendente de lo que se espera. En el turbulento entorno de la antigua Roma, una ciudad llena de intrigas políticas, adoración de innumerables deidades paganas y persecución incesante, los primeros cristianos no solo luchaban por sus creencias espirituales, sino también por sobrevivir. Estos primeros seguidores de Cristo no eran poderosos ni tenían conexiones políticas. A menudo eran marginados y perseguidos. Y, sin embargo, a pesar de estas formidables adversidades, lograron pasar de ser una secta marginal que enfrentaba una represión brutal a convertirse en la religión respaldada por el Estado de un vasto imperio. Esta dramática transformación no fue producto de la mera casualidad o de la intervención divina, sino que fue el resultado de un proceso largo y deliberado marcado por una planificación estratégica, debates acalorados, a veces, incluso decisiones despiadadas que divergían significativamente de lo que podrían considerarse las enseñanzas originales de Jesús. Vale la pena reexaminar la opinión generalizada de que Pedro, venerado hoy como el primer papa, fue elegido de manera singular para ser el líder de esta fe emergente. La Biblia relata que Jesús dijo: «Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia», una declaración que durante mucho tiempo se ha interpretado como un respaldo divino a la primacía de Pedro. Sin embargo, uno debe preguntarse, ¿esta declaración por sí sola proporciona evidencia suficiente para coronar a Pedro como el único fundador de la Iglesia? Además, ¿qué quiso decir exactamente Jesús con iglesia? ¿Se refería a una estructura física, una institución organizada o tal vez a algo más abstracto, una comunidad de creyentes unidos por un mensaje compartido? A lo largo de los siglos, estas palabras se han entendido de muchas maneras diferentes, lo que a menudo ha provocado divisiones significativas entre los primeros cristianos. También es importante señalar que el término Iglesia Católica en sí no se encuentra en los primeros escritos cristianos. De hecho, la palabra católica, que significa universal, no fue utilizada por los apóstoles sino que fue introducida más tarde, por Ignacio de Antioquía alrededor del año 107 después de Cristo. Esto plantea una pregunta convincente. Si los primeros seguidores de Jesús nunca identificaron a su comunidad con este nombre, ¿quién decidió entonces llamarla católica y por qué? Para responder a esto, debemos ahondar más en los años de formación del cristianismo. Imaginemos un movimiento revolucionario impulsado por líderes improbables, un grupo diverso que incluía pescadores, recaudadores de impuestos y marginados, cuyo mensaje iba en contra de las normas culturales y religiosas establecidas de su tiempo. Este nuevo movimiento radical se topó con una resistencia feroz. Los primeros cristianos fueron ejecutados públicamente en las arenas romanas y etiquetados como herejes y enemigos del Estado. Sin embargo, a partir de estos comienzos conflictivos, la comunidad de creyentes no solo sobrevivió, sino que finalmente logró ganarse el favor de las figuras más poderosas del imperio. Un punto de inflexión fundamental en esta transformación fue la conversión de Constantino el Grande a principios del siglo IV. Lejos de ser un simple acto de despertar religioso, la adopción del cristianismo por parte de Constantino fue una estrategia política calculada. En el año 313 después de Cristo, promulgó el Edicto de Milán, que legalizaba la práctica del cristianismo y ponía fin a la persecución sistemática de sus seguidores. Este decreto no solo protegía a los creyentes, sino que también allanó el camino para que el cristianismo adquiriera una influencia sin precedentes. Muchos historiadores sostienen ahora que Constantino reconoció desde el principio el poder unificador de la nueva fe y lo utilizó para fortalecer su propio gobierno sobre un imperio dividido. El establecimiento de la Iglesia Católica moderna realmente comenzó a tomar forma durante el Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo. Allí, bajo la atenta mirada de Constantino, los líderes cristianos se reunieron para resolver cuestiones teológicas urgentes, como la naturaleza de Jesús. ¿Era completamente divino, completamente humano o una combinación única de ambos? Los debates y resoluciones de Nicea no solo definieron elementos clave de la teología cristiana, sino que también sentaron las bases para una institución que dominaría la política, la cultura y la espiritualidad durante siglos. Sin embargo, el proceso estuvo lejos de ser tranquilo o completamente espiritual. Estuvo plagado de luchas internas, traiciones e incluso enfrentamientos violentos.
Sorprendentemente, muchos de los mismos creyentes que una vez habían sido perseguidos por autoridades externas pronto se encontraron en conflicto entre sí, lo que demuestra que la formación de la Iglesia tuvo tanto que ver con la ambición y el poder humanos como con la inspiración divina. Esta turbulenta historia nos invita a preguntarnos cuánto de la Iglesia Católica contemporánea se deriva verdaderamente de las enseñanzas originales de Jesús y cuánto ha sido moldeada por siglos de decisiones políticas e intervención humana. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué se aceptan algunas doctrinas mientras que otras se rechazan? ¿O por qué ciertos escritos se consagraron en la Biblia mientras que otros se dejaron de lado? Antes de que la Biblia fuera compilada en la forma que conocemos hoy, existía una multitud de evangelios, cartas y narraciones, cada uno compitiendo por capturar la esencia de la creencia cristiana. Los líderes de diferentes regiones del Imperio Romano se reunieron para decidir qué textos debían considerarse autorizados y cuáles debían rechazarse, basando sus decisiones en una compleja mezcla de criterios políticos, teológicos y pragmáticos. El resultado no fue meramente un consenso espiritual, sino más bien una batalla ideológica que determinó qué versión del cristianismo prevalecería. Para complicar aún más la situación, algunos de los primeros cristianos tenían opiniones radicalmente diferentes de las que luego se convirtieron en la corriente dominante. Por ejemplo, los gnósticos sostenían que el conocimiento secreto, y no la fe ciega, era la clave para comprender lo divino. Incluso propusieron que el Dios del Antiguo Testamento era una figura menor y tiránica, un marcado contraste con la imagen benévola y amorosa de Dios enseñada por Jesús. Si estas ideas hubieran prevalecido, la trayectoria del cristianismo podría haber sido completamente diferente. En un esfuerzo por consolidar la unidad doctrinal, el Concilio de Nicea y otras reuniones posteriores suprimieron activamente estas voces divergentes. Muchos textos considerados heréticos fueron destruidos sistemáticamente, para luego ser redescubiertos siglos después, como los evangelios gnósticos desenterrados en Nag Hammadi en 1945, que ofrecen una perspectiva completamente diferente del pensamiento cristiano primitivo, en el que la diversidad intelectual alguna vez fue la norma. Otro punto de discusión interesante es el papel de Pedro en la Iglesia primitiva. Aunque la tradición sostiene que Pedro fue indiscutiblemente el primer papa y la piedra angular sobre la que se construyó la Iglesia, los relatos históricos ofrecen una imagen más ambigua. En los Hechos de los Apóstoles, Pedro es de hecho una figura prominente, pero no se lo presenta como el único líder. De hecho, en el Concilio de Jerusalén, una reunión temprana y crucial, parece que Santiago, el hermano de Jesús, ocupó un papel más central. Esta discrepancia sugiere que la noción de Pedro como la roca singular sobre la que se fundó la Iglesia puede ser más el resultado de interpretaciones teológicas y relatos institucionales posteriores que de un hecho histórico claro. La historia del ascenso del cristianismo también está profundamente entrelazada con el poder y el simbolismo de la propia Roma. Aunque Jesús vivió y murió en Jerusalén, Roma acabó convirtiéndose en el epicentro del mundo cristiano. Como capital de un imperio famoso por su poder y autoridad, Roma ofrecía algo más que legitimidad espiritual. Proporcionaba el respaldo político que permitía a la Iglesia expandir su influencia a lo largo de vastos territorios. Sin embargo, esta estrecha asociación con el poder imperial no estuvo exenta de complicaciones. El desarrollo de la Iglesia estuvo plagado de luchas internas por el poder. Episodios como el Cisma de Occidente, cuando múltiples aspirantes al papado compitieron por el control, nos recuerdan que incluso las instituciones más veneradas están compuestas en última instancia por seres humanos falibles con sus propias ambiciones y debilidades. Incluso la conversión de Constantino al cristianismo, a menudo considerada un punto de inflexión en la historia religiosa, es objeto de escrutinio. Aunque abrazó públicamente la fe y promulgó políticas que favorecían a los cristianos, sus acciones tenían tanto que ver con la obtención de poder político como con sus creencias personales. Cabe destacar que Constantino mantuvo algunas prácticas paganas durante toda su vida y fue bautizado solo en su lecho de muerte, un hecho que sigue alimentando el debate sobre la sinceridad de su conversión. En definitiva, la creación de la Iglesia Católica no fue el producto de un momento único ni de la visión de un hombre, sino la culminación de siglos de evolución, debates y luchas de poder. Si bien figuras como Pedro y los apóstoles sentaron las bases iniciales, fueron los concilios posteriores, los decretos imperiales y las complejas decisiones humanas las que realmente definieron el carácter de la Iglesia. La Iglesia Católica, con todas sus contradicciones y complejidades, ha moldeado de manera indeleble la historia, la cultura y la espiritualidad de miles de millones de personas en todo el mundo. Este recorrido histórico nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de nuestras instituciones más duraderas. ¿Es la Iglesia una revelación puramente divina o una construcción humana? ¿Una mezcla de inspiración celestial y ambición terrenal? Al reflexionar sobre estas preguntas, tenga en cuenta que incluso las instituciones más grandes nacen no solo de momentos de claridad, sino también de luchas, compromisos y del indomable espíritu humano. ¿Qué cree usted? ¿Es la Iglesia una encarnación perfecta de la voluntad divina, una creación humana llena de imperfecciones o tal vez una compleja amalgama de ambas?